Hola a todos y bienvenidos a la clase número 6 de este curso de SEO 101, básico a intermedio. En esta clase veremos todo lo que tengamos que ver sobre las auditorías SEO. Hasta este punto del curso ya hemos visto de qué se trata el SEO, cómo se entiende con el desarrollo web, con el marketing digital, qué son las keywords, qué es la intención de búsqueda, qué es la accesibilidad, qué es una arquitectura web, qué es un robots.txt, qué es un sitemap, qué es un title, qué es una metadescripción, qué es un código schema. Ya hemos visto los diferentes tipos de SEO y muchas cosas más. Hemos visto herramientas, hemos visto ya varias cosas y varios temas que hemos tocado en las últimas 5 clases. Ahora todo eso se va a unir para hacer una auditoría. Todas estas cosas que hemos visto en las últimas 5 clases llegan hacia este punto, que es la auditoría SEO. La idea de este curso es que ustedes tengan por lo menos un poco de criterio para entender y comprender cómo se encuentra un activo digital respecto a los buscadores. Por ello es que hemos visto todo lo que hemos visto. Y ahora, de ahora en adelante, vamos a ver cómo se podemos amalgamar todos esos conocimientos para crear una auditoría y ver cuál es el estado actual del proyecto con el que estemos trabajando. Así que vamos a darle. Ok, chicos, ahora vamos a ver lo que es la clase. Vemos a los slides y vemos que esta es la clase número 6, auditoría SEO. ¿De qué trata esta clase o cuál es el objetivo principal de esta clase? Es entender primero qué es una auditoría SEO, aprender a analizar un activo digital para encontrar las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. Muchos ya conocen estas 4 palabras que representan una matriz FODA, DOFA, como ustedes lo quieran llamar, pero es algo que es totalmente transversal a cualquier área en la que nos encontremos y donde se puede auditar. Podemos encontrar debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de cualquier proyecto y enfoque. En este caso va a ser en el SEO. Y como último objetivo, establecer un esquema de trabajo para ejecutar las optimizaciones. Entonces, ¿qué es una auditoría SEO? Principalmente es un análisis a profundidad de la salud de nuestro activo digital y ayuda a determinar cuál es el estado actual, la situación actual de este activo respecto a los buscadores, principalmente de Google. Todos ya sabemos que en la clase 1 vimos que Google es el que domina las búsquedas, por ello todos los SEO siempre nos centramos hacia Google. Claro, no todos, hay una gran mayoría que sí nos centramos a esto, hay otros que se centran hacia mercados de ASO, como ya vimos en la clase 1, los diferentes tipos de actividades que puede realizar un SEO. Entonces, se puede hacer enfocado en tipos específicos de SEO, como SEO on-page, SEO page, SEO técnico. Hay auditorías de SEO técnico que son muy completas, muy técnicas, por decirlo así. Hay auditorías de SEO page, auditorías de backlink que también se hacen de una sola forma. Y hay auditorías on-page referente a los contenidos y a lo que podemos encontrar dentro de nuestra página. Pero este enfoque que vamos a ver hoy es integral. Esto va a ser su primera auditoría, o sea, no nos vamos a complicar mucho. Simplemente quiero que entiendan todo lo que ya hemos visto en las 5 clases pasadas para que puedan aplicarlo de manera real. Y bueno, cito un poco a lo que es Webpositor Academy, que es una academia que está en España, que es de un SEO muy reconocido llamado Luis M. Villanueva. Él es una autoridad en esto. Y nos comenta que la auditoría SEO es el primer paso antes de desarrollar una estrategia de posicionamiento web. No hay más hacia dónde. Realmente es un enfoque que desde el primer momento que lo escuché hace 7 años, 8 años, lo he intentado mantener siempre. Una auditoría es el primer paso. O sea, me llegan a mí, me piden mi servicio SEO, necesitamos posicionar esta página. Lo primero que le digo al cliente es, primero y principal, o sea, primer paso en estos de ruta es hacer una auditoría. Necesitamos establecer cuál es la situación actual de tu proyecto respecto a los buscadores. Si con la auditoría, si no hay auditoría, o sea, todo va a ser un poco más complicado porque realmente no podemos establecer todos estos puntos de mejora, de corregir, de establecer las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas. Entonces, ¿cuándo debemos hacer una auditoría SEO? Primero, cuando iniciamos un proyecto SEO, me llega una marca, me pide que le haga el SEO, por decirlo así. Entonces, cuando iniciamos un proyecto, hacemos una auditoría, bien sea si trabajes por tu cuenta, trabajas en una agencia como yo, me llega un nuevo cliente con una web que ya tiene tiempo siendo arrastrada o indexada, pues primero pregunto, ¿han hecho algún esfuerzo SEO anteriormente? ¿Qué han hecho? ¿Han construido contenido? Bueno, vamos a hacer una auditoría, se la presento en cuestión de 2, 3 semanas y a partir de esa auditoría es donde planteamos la hoja de ruta. ¿Cuál es la segunda escenario cuando debemos hacer una auditoría SEO? Cuando hacemos una migración o actualización de la estructura. Esto es importante porque una migración, por ejemplo, una migración de dominio, una migración de estructura, que hay personas que cambian los sitios web o marcas que cambian los sitios web y a veces este tipo de cambios pueden afectar negativamente al SEO. Entonces, cuando ya tenemos un proyecto de nosotros que lo estemos trabajando por años y hayan cambios de estructura, pues es bueno hacer una auditoría o por lo menos un chequeo constante para evitar de que haya un impacto negativo con estas acciones. El tercer escenario es cuando perdemos precipitadamente tráfico y posiciones orgánicas. O sea, esto puede suceder de repente algún error técnico, algún error matando la accesibilidad de los motores de búsqueda hacia nuestro sitio web. Puede causar esto una penalización,
N cantidad, un ataque de SEO negativo, un ataque cibernético, un malware que está creando páginas y redirecciones en mi página y Google lo detecta y nos quita el tráfico de una vez. Y cuando la marca cambia de proveedor, por decirlo, cuando cambia de agencia, cuando viene de otro SEO, pues también necesitamos. Y como nota a pie de página, es recomendable hacer por lo menos una auditoría SEO en nuestro sitio por lo menos una vez al año. A veces no es tan fácil como decirlo, pero es necesario para mantener la salud del sitio. Y aquí vemos, ¿para qué sirve una auditoría SEO? Primero, identificar los problemas que tenga nuestro sitio web. Aquí identificamos si están bien los títulos, las metadescripciones, si está bien el contenido, si está bien la velocidad de carga, si realmente es accesible, si la arquitectura es la adecuada, si tenemos problemas de rastreo, indexación, popularidad. Segundo, para optimizar resultados también. O sea, una auditoría SEO puede servir porque pues, si identifico mi problema, optimizo los resultados porque estoy resolviendo esos problemas. Tercero, para adaptarse a los cambios. O sea, el SEO es algo cambiante, cambia constantemente y es necesario a veces, de repente, si mi enfoque antes era construir enlaces para ganar autoridad y de repente Google me dice, no, me importa más tu IA, o sea, la confiabilidad, la autoridad, todo lo que hay detrás del contenido. Entonces hay que adaptarnos a ese cambio, hay que hacer una auditoría y revisar qué tan bien están nuestros contenidos y si realmente le estamos metiendo IA, por decirlo de esa manera. Y la cuarta razón es mantener la salud del sitio. O sea, nosotros somos vigilantes del sitio web. Nuestro activo digital principal es el sitio web. Debemos de mantenerle la salud. O sea, que evitar que hayan muchos errores 404, errores 500, muchas cadenas de redirecciones, errores técnicos, errores de duplicados. O sea, hay una buenas causas en este punto. Y bueno, vamos al tema fuerte de esta clase, que es cómo hacer una auditoría SEO. Esta clase la voy a dividir en dos. Esta parte va a ser teórica y la próxima les voy a mostrar una auditoría y cuáles fueron las razones por las cuales tomé en cuenta estos factores. Pero primero veamos la teoría. Otra vez citando a Webpositor Academy, ellos tienen como un marco de trabajo llamado el puzzle SEO, que si vemos en la imagen nos dice que es el rastreo, la indexación, el contenido y la popularidad. El rastreo, la parte de rastreo e indexación es la parte técnica, el contenido es el SEO on page y la popularidad es el SEO off page. Entonces, a través de este marco de trabajo es que se puede hacer una auditoría que realmente pueda ser integral totalmente. Se pueden hacer cada uno, por ejemplo, el 1 y el 2 del puzzle puede ser una auditoría de SEO técnica para una empresa de e-commerce que tiene un e-commerce, no sé, de 1 millón de URLs. Entonces se le hace una auditoría, solo para hacer alguien que tenga los conocimientos sólidos. Igualmente se puede hacer una auditoría de SEO on page o de SEO off page, individual. En este caso, pues vamos a centrarnos en que sea un poco más integral. Entonces, hablando del SEO on y off page, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero, analizar el dominio. Podemos analizar las métricas del dominio primero con herramientas propias de Google si el cliente o el dueño del proyecto nos da acceso a Google Analytics y Google Search Console. De ahí podemos ver cuál es el estado actual de las visitas orgánicas del sitio web. ¿Realmente tiene visitas? Si tiene visitas, voy a Search Console y verifico por qué palabras clave me están llegando, cuáles son las visualizaciones, cuál es el CTR, cuáles son estas URLs que me están atrayendo un buen tráfico, o si están atrayendo tráfico, si tienen alguna oportunidad de atraer tráfico, pues allí es donde los podemos revisar con mayor certeza porque son datos propios. Pero si no tenemos acceso a estos datos, podemos hacer el uso de herramientas SEO. En mi caso uso mucho SEMrush porque es la que he utilizado durante los últimos años. Y estos análisis nos servirán para determinar de manera rápida en qué estado se encuentra el sitio web en el principal buscador. Y entonces, ¿cómo analizamos? Herramientas de Google que vimos en una clase pasada, que fue Google Analytics y Google Search Console, o herramientas SEO, puede ser Ahrefs, SEMrush, Moz, cualquiera de las que vimos de la clase pasada. Otro punto importante es el rastreo. Identificamos cómo se encuentra la accesibilidad del sitio web. Esto también funciona a nivel on-page y también como técnico. Primero, si hay navegación descendente, tanto el usuario como el bot de Google pueden navegar sin problemas a través del home, las categorías o el menú, o las fichas de producto o la navegación ascendente. De la última URL, por ejemplo, ficha de producto, el usuario puede acceder hasta el home con un nivel más alto. ¿Recuerdan la clase de accesibilidad? Las breadcrumbs, las migas de pan, por ello son importantes porque el usuario debe tener acceso a las secciones más importantes de mi sitio web con la menor cantidad de clics posibles. Sí o sí. Aquí, para esta parte, podemos usar emuladores de Cloudflare como Screaming Frog, que lo vimos la clase pasada, y Site Audit de SEMrush, que también lo vimos la clase pasada. Otro punto del rastreo que podemos verificar es que el sitio web tenga una sola versión canónica. ¿Recuerdan eso la clase pasada? La etiqueta canónica. Y que esta versión canónica sea accesible por los usuarios y bots para evitar los duplicados tipo la versión HTTP, la versión HTTPS, con www, sin www, extensiones de tipo .index.php o el .html, entre otros tipos de duplicidades de URL.
Solamente recuerden lo que les comenté, una sola versión debe ser accesible. Todas las demás versiones deben redirigir a esa versión. Hay algoritmos que ya saben identificar estas duplicidades, pero una de nuestras tareas, ¿cuál es? ¿Cuál? Facilitar el trabajo a los motores de búsqueda. Esa es nuestra principal tarea. Si nosotros le facilitamos el trabajo a los motores de búsqueda, ya tenemos el 50% del trabajo hecho. El otro 50% tiene que ver ya con el usuario. ¿Qué tanto podemos nosotros complacer al usuario en nuestro sitio web? ¿Y cómo podemos verificar el rastreo? Con la herramienta de SciAudit de SEMrush. Esto es una herramienta que permite establecer patrones como la rastreabilidad, el code status, si es un status 200, 400, 500. También permite rastrear SEO internacional, las Core Web Vitals, los enlaces internos, los enlaces externos, las canónicas, entre otras. Esto es una herramienta bastante poderosa. Eso sí, es de SEMrush. Y bueno, no es tan accesible para todo el mundo, pero para todo lo demás existen las conjuntas. ¿Y qué son las conjuntas? Son este tipo de páginas que permiten acceder a herramientas SEO de diseño y marketing digital a un precio bastante accesible. Aquí pueden ingresar o tener acceso a SEMrush, que está aquí de primero, pueden a Ubersuggest, Wordtool, Moz, o sea, estas licencias de Screaming Frog tienen aquí. Entonces, es una opción que tenemos que está entre un área muy gris de la legalidad, pero, o sea, nadie quiere quedar en la ruina con herramientas SEO. Y es una forma de acceder en el momento que lo necesitemos a un módico precio. Preferible pagar $15 a pagar $150. Otro punto que podemos también validar es la indexación. ¿Y cómo identificamos la indexación? Recuerdan la clase número 3 de accesibilidad con un footprint, que son comandos de búsqueda avanzada de Google, llamados site.misitio.com. Esto no nos va a dar la totalidad de lo que está indexado en Google, pero sí nos va a dar una aproximación bastante exacta de cuántas URLs tengo indexadas y nos ayuda a verificar el estado de indexación del sitio y si corresponde con el tamaño de la página. Cosa extraña es que de repente ustedes sepan que el sitio de ustedes o el sitio del cliente es una web, no sé, no mayor a 300 URL. Y cuando hacen este comando site, misitio.com en Google, de repente Google les bota, no sé, si su sitio es de 300 URL, le bota 358.000 URL. Eso no es normal. Entonces, eso hay que verificar. ¿Y esto para qué nos sirve? Para identificar si están siendo rastreadas áreas de poco interés. O sea, aquí también podemos verificar si me está rastreando, por ejemplo, si tengo un e-commerce, me está rastreando la página de checkout, la del carrito, los términos y condiciones, políticas de privacidad, pues nada de eso me sirve. Entonces, a través de esta identificación puedo comenzar a anotarlo y corregirlo más adelante. Además, también puedo verificar que no hayan contenidos sensibles indexados y disponibles al público, carpetas del servidor, URLs creadas por malware también me sirve bastante, porque si ejemplificamos el caso que mencioné anteriormente, que de repente mi sitio web es de 350 URL y cuando hago este comando tengo 350.000, hay una alta posibilidad de que haya sido atacado por un malware que duplica páginas y crea muchas redirecciones. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. También cosas del rastreo y la indexación, como el row.txt, como el sitemap, esto ya lo vimos también en la clase 3, sabemos cuál es la importancia. Y bueno, si es el robot, como requisito mínimo, el archivo debe contener la directiva de todos los agentes de usuarios, acceso permitido a la carpeta raíz y a la ruta del sitemap. Y bueno, si acceso denegado a rutas donde nosotros no queremos que los bots de rastreo estén chismeando, donde tengamos de repente nuestro servidor, carpetas con documentos, con PDFs descargables, cosas de ese tipo que no necesariamente tienen que estar en el dominio público. Y el sitemap, debemos verificar qué partes del sitio web estamos declarando y si estas partes son convenientes para declarar. Porque, o sea, puede suceder, por ejemplo, en WordPress, algunos temas crean custom post type, que son secciones del sitio web como portafolio, qué plantilla para esto, qué nuevos sitios, nuevas páginas, nuevos custom post type. Y eso hace que el sitio me crezca mucho con URLs que son basura prácticamente, son URLs pobres que no tienen nada, absolutamente nada bueno que ofrecerle, ni a los usuarios ni a Google. Todo eso, nos vamos al sitio, a cada una de las URLs y si tenemos un Yoast o un Rank Map, le colocamos que no aparezcan los motores de búsqueda. Y de ahí lo sacamos del sitemap y podemos también optimizar nuestro sitemap para mejorar el rastreo e indexación del sitio con el CrowdBudget, que también lo vimos en la clase número 3. Entonces, rastreo e indexación, directivas de códigos y estatus. Mediante un crawler como Screaming Frog o el Site Audit de Zenrush, podemos verificar el estado de las URLs rastreables en la búsqueda de páginas con estatus 400, 500, directivas no index sin detectar. Esto es bueno porque, o sea, de repente podemos tener una página o un producto o un servicio o un blog con algún de estatus de esto o un no index o que N cosa que esté impidiendo que se rastree, estas herramientas nos permiten. Si encontramos errores en los estatus de las URLs o etiquetas no index en páginas con contenidos de valor, debemos colocarlo en la lista de pendientes. Importante. Eh, Desde el lado del SEO of page, por ejemplo, en mi caso utilizo SEMrush, o pueden utilizar la herramienta de análisis de backlink que a ustedes mejor les parezca.
para verificar cómo está el perfil de enlaces del sitio web. Revisar mediante la herramienta Backlink Audit, Backlink Audit es la herramienta propia de Semrush, donde se analizan cuando se instala el proyecto y se analiza el perfil de enlaces. Eso también se puede conectar con Google Search Console para que hagan un match. Y la misma herramienta Semrush tiene una base de datos de dominios IP y redes privadas de blog que ya están baneadas y que pueden aumentar el score de toxicidad. Por ejemplo, aquí en esta captura podemos ver de que él mide una puntuación de toxicidad. Y estos dominios tóxicos es porque la misma herramienta ya tiene una base de datos de backlink tóxicos que se hacen por diversas técnicas de Black Hat SEO y que apuntan directamente hacia nuestra página. Esto también es una buena forma de detectar si nos están haciendo SEO negativo. Una de las técnicas Black Hat que llevan muchos años en el mercado es apuntar backlinks tóxicos a mi dominio para que Google los tome en cuenta y nos baje las clasificaciones. Por decir, yo tengo mi competencia, contrato un indio que por $20 va a apuntar 40.000 backlinks de porno o de temáticas que son penalizadas por Google hacia el dominio de mi competencia y con eso lo puede hacer que baje. Aunque ya estas técnicas ya no son tan válidas porque Google ha aprendido a través de los años y sus algoritmos de aprendizaje automático a detectar estas técnicas y al mismo ponderar y valorar. Pero, ¿cuál es nuestra misión? Facilitarle el trabajo. Ok, ahora vamos a ver un poco de SEO técnico. Ya hemos visto algunas cositas que están relacionadas con el SEO on page y el off page y un poquito de técnico, pero ahora vamos a ver un poco más de técnico. En este caso están los meta tags, los schemas y los píxeles. ¿Qué es lo que vamos a verificar en esta parte de la auditoría? El estado de los metadatos principales, como el title, que es el título, ya les comenté que es la etiqueta más importante que puede existir dentro de mi URL. ¿Por qué? Porque indica de qué trata mi sitio web. La metadescripción no es un factor de posicionamiento, pero es importante también aprovechar ese pequeño fragmento de texto para darle mayor amplitud semántica a mi URL. Las canónicas, ya vimos hace rato por qué. Los datos de Open Graph, que son un protocolo de intercambio de información entre rastreadores. Las Twitter cards, que en este caso ya serían X cards. También verificamos si hacen uso de marcado estructurado de tipo schemas, lo vimos en la clase pasada. Este marcado estructurado ayuda a los buscadores a que entiendan mucho mejor nuestro contenido. ¿Por qué? Porque esto está bajo un lenguaje que podría ser muy similar al que ellos utilizan y se le hace más fácil procesar. Por ello es importante tomar en cuenta si lo están usando y si no lo están usando, recomendar usarlo. Entonces verificamos si tienen integradas las herramientas como Google Tag Manager, Google Analytics, Google Search Console y verificamos si están haciendo empleo correcto de los tags de medición. Esto es algo que lo he visto durante muchas auditorías, es que los dueños de sitios, los desarrolladores, los que administran en los sitios, se acostumbran a tener el tag de Tag Manager y justo debajo colocan el Facebook Pixel. Cuando el tag de Tag Manager se encarga, se le podemos encargar el Facebook Pixel y cualquier otro pixel. Para eso es Tag Manager, es un manejador de etiquetas. Entonces no tiene sentido ninguno tener el tag de Tag Manager, el tag de Facebook Pixel, el tag de otros tipos de herramientas todos encima uno del otro en la cabecera de mi sitio. ¿Por qué? Porque eso va a ralentizar mi sitio. Con cada script de esos que esté en la cabecera es un llamado nuevo que hace un servidor y eso hace que la cantidad de JavaScript comience a ralentizar el sitio y las core web vitals se van hacia abajo, la puntuación de PageSpeed se va hacia abajo y nadie quiere eso. Y hablando de core web vitals, también mediante la herramienta de PageSpeed que vimos en una clase pasada, se encuentran los core web vitals. Entonces, ¿qué nos indican estas métricas y cómo deben estar? El LSP debe ser menor a 2.5 segundos. ¿Qué es el LSP? La carga del contenido más grande en la primera pantalla. O sea, ese contenido supuestamente no tiene que pasar los 2.5 segundos, igual que el FID y el CLS. Cada uno se mide en milisegundos. Entonces debemos también verificar las oportunidades de mejora que podemos arreglar, como el peso de las imágenes, la carga de los archivos y otros factores. Pero aquí hay una nota muy importante. No se obsesionen con los puntajes de PageSpeed. Tener un 100 de puntaje en PageSpeed no les va a garantizar de que van a posicionar. Es mucho más importante el contenido y los enlaces. ¿Qué tanto estoy yo respondiendo con mis contenidos a mis usuarios? Eso es lo que realmente importa. Esto es como una parte más, pero, o sea, no se obsesionen. Ya hay divulgadores de Google, hay mucha gente que ha hablado sobre este tema. Claro, cuando estamos en un nicho que es muy, pero muy competido, ahí sí esto puede ser un factor que puede ayudar bastante. Ok, continuamos. Ahora vamos a ver la parte del SEO local. ¿Y qué es el SEO local? El SEO local es cómo mi marca se la están percibiendo las búsquedas locales. O sea, si yo de repente doy un servicio, por ejemplo, yo soy consultor SEO y vivo en la ciudad de Lima, entonces cuando busquen consultor SEO yo debería aparecer. Antes aparecía, ahora no, pero es porque me he descuidado bastante. Pero de eso se trata el SEO local, que tu negocio aparezca en las búsquedas cerca de los usuarios de Google. ¿Por qué? Porque como vimos en la clase uno hay algoritmos que toman en cuenta la geolocalización de mi IP donde estoy realizando las búsquedas. Entonces no es lo mismo que yo busque una cevichería aquí en Lince donde vivo a una cevichería en Ventanilla. O sea, me va a dar diferentes resultados.
o en Miraflores, o un servicio de SEO aquí en Lima o en Perú, o un servicio de SEO en Colombia. Auditoría SEO en Lima, auditoría SEO en Colombia. Van a ser dos resultados completamente diferentes según la ubicación en la que yo me encuentro. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a medir aquí? Mediante la búsqueda por nombre de marca en Google, podemos medir el resultado y cómo los sistemas de Google entienden mi marca. Esto salió hace poco en un artículo que leí muy bueno, donde hablas del IAD y todo esto del nuevo ciclo de búsqueda o el nuevo motor de búsqueda que se viene. Entonces, ¿cómo entendemos de que, o sea, mi presencia en los buscadores es importante? Nosotros mismos vamos a una ventana en incógnito y nos buscamos el nombre de mi marca y podemos ver qué nos aparece. Entonces verificamos si la marca posee una propiedad en Google My Business. Esto es muy importante para el SEO local. Google Mi Negocio, Google My Business, Google Maps. Eso es una ficha que pueden pedir y validar de que su sitio realmente posee una dirección física. Eso tiene un proceso, puede ser más adelante lo veamos. Otra parte importantísima, como ya les mencioné, son los contenidos. Tenemos que verificar cómo están mis contenidos semánticos. Verificamos cómo se encuentra el contenido en todos los aspectos que aportan amplitud semántica a las URLs más importantes, como el título, la metadescripción, la canonical, los headings, las etiquetas de Open Graph y las etiquetas de Twitter Card. Esto ya lo vimos en unos slides pasados. Esta verificación debe realizarse en páginas de alto valor para la estrategia SEO, como es el home, los productos, los servicios, los blogs, las categorías, si estamos en e-commerce, o sea, las páginas que realmente sean importantes para nuestro negocio. Realmente no me interesa la amplitud semántica que pueda tener mi página de políticas de privacidad. O sea, eso no es importante para el buscador ni para los usuarios del buscador. Entonces, podemos utilizar una estructura de contenidos. En este caso, tengo aquí unos ejemplos y podemos validar la estructura del contenido de servicios, en este caso. Entonces, validamos que los contenidos rastrables de las páginas de los servicios cumplan con un mínimo estándar SEO, que brinde señales positivas a los buscadores. O sea, si yo tengo un servicio, por ejemplo, no sé, si hago reparación de aires acondicionados, hago reparación de vehículos, doy servicios de contaduría, eh, este es como el mínimo producto viable que debe tener tu página de servicio. Primero, el título de la página debe estar optimizado con la keyword principal y el contexto. O sea, si de repente servicios contables para pymes en tu distrito, sería un buen título para esa página. ¿Sí? Los subtítulos H2 que describen con mayor detalle de qué trata el producto. Por ejemplo, qué es un servicio contable para pymes. O sea, no es lo mismo un servicio contable para pymes que un servicio contable para una gran empresa. Son dos cosas totalmente diferentes, regímenes diferentes, todo es diferente. O en el caso de qué es una certificación ANSI TIA 942B, por decirlo así. O sea, debemos aprovechar el título de la página, que ese igualmente va a ser el H1 principal, y en los subtítulos para darle mayor amplitud semántica a nuestra URL. También debemos utilizar lo que son los Call to Action o CTAs, desplegados en varias secciones de la página que inciten al usuario a realizar una acción. Un botón de solicitar más información, un botón de WhatsApp, un botón de llamada, alguna frase en específico, no te quedes, últimas unidades, últimas oportunidades, 10% de descuento si solicitas ya por mediante este botón. O sea, ahí tenemos que comenzar a desplegar nuestra imaginación y creatividad para crear llamadas a la acción realmente efectivas. Otro punto importante es las imágenes, gráficos, infografías relacionadas con el servicio. Visualmente, ¿cómo puedo apoyar yo mis contenidos? Y estas imágenes, gráficos, infografías, debemos recordar que primero deben ser menor a 300 KB, el peso. Segundo, deben estar dimensionadas. No vas a utilizar una imagen de 4000 por 4 por 8000, no lo hagas. Tercero, aprovechamos el atributo alt, que es un campo de texto que, por ejemplo, en los WordPress existe, donde podemos colocar keyword, podemos describir de qué trata esa imagen o simplemente podemos hablar de qué trata esa imagen. Eso ayuda a la amplitud semántica. Los contenidos con enfoque en los beneficios para el usuario. Esto es algo muy, pero muy importante. Por ejemplo, si tienes algún tipo de servicio, céntrate siempre en el usuario. Al usuario no le importa que tú eres el mejor, no. Es lo que le importa es que tú tengas la capacidad de resolver sus problemas. Eso es lo que realmente le importa a un usuario. No se hagan autobombo, no estén diciendo, no, somos los mejores del mercado. Primero, para decir que son los mejores, uno no lo tiene que decir uno mismo, lo tiene que decir un tercero que tenga mucha autoridad y una vez que lo diga ese tercero es donde yo lo puedo repetir. De resto, manténgase, somos la mejor opción, o sea, cosas que no sean tan autobombo y céntrense más que todo en los puntos de dolor. ¿Recuerdan la clase uno? El buyer persona, los puntos de dolor, o sea, cuáles son las necesidades que puede tener esta persona con tus servicios. ¿Sí? Por ejemplo, necesitas ayuda con el cierre del año fiscal, necesitas ayuda con la declaración de tus impuestos, necesitas validar uno de tu certificación de montacarga, necesitas la ayuda de un corredor inmobiliario, necesitas vender una propiedad, o sea, tienen todas esas opciones, o sea, siempre céntrense en el usuario.
resaltar las características más relevantes de los atributos de valor de mi servicio, o sea, cuáles son mis características, o sea, atención 24/7, puedo tener, no sé, llamadas personalizadas, consultorías personalizadas, directas, algún atributo de valor de su servicio. Pues, si ustedes conocen muy bien su servicio, deben entender cuáles son los atributos de valor que pueden plasmar en el contenido de esa página de servicio. Y una parte que es bastante importante, hacer uso de testimonial o el social proof, la prueba social. Esto es muy importante porque los seres humanos compramos más que todo, o sea, ¿qué es lo que más puede incitar una compra? Que alguien te lo recomiende. Pero estos social proof deben ser por lo menos en video. Sé que son difíciles, a veces es complicado convencer a un cliente, pero si pueden tenerlo en video con el nombre, el apellido y el cargo de la persona en esa empresa cliente, excelente. O sea, eso va a ser mucho más impactante que tener una foto genérica con un fragmento de texto que nadie realmente puede validar. Esto es importante, siempre que los testimoniales sean originales, ¿no? Eviten utilizar esos testimoniales de que nadie les va a creer, o sea, que sean testimoniales realmente creíbles. Ok, ahora vamos con la estructura del contenido de mis páginas de producto. Esto lo tomé de internet, esta imagen, porque realmente detalla lo que normalmente yo evaluaría en una página de producto. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Validamos que los contenidos rastreables de las páginas de producto cumplan con el mínimo estándar SEO y que brinde señales positivas a los rastreadores. Como ya lo comenté la vez pasada, el título de la página con la keyword principal y contexto. Esto es algo que es transversal tanto para blog, para páginas de productos, como páginas de servicios. Sí o sí, el título de mi página debe estar optimizado con mi keyword principal. Por ejemplo, si vendo, no sé, micrófonos para grabar videos de YouTube, pues bueno, tiene que ser el nombre de la marca del micrófono o el modelo del micrófono y el contexto que pueda llevar. O un micrófono inalámbrico para creadores de contenido, por decirlo. Igualmente, el título H1, nombre del producto, más los detalles. Los títulos H2, descripción resaltando las características, más intenciones de búsqueda en el copy descriptivo. Resaltando las características. Podemos aprovechar los H2. Normalmente los productos vienen con una descripción corta y una descripción larga. En esos dos campos de texto podemos aprovechar para dar descripción. O sea, no extendernos mucho porque a veces podemos brindar señales confusas porque los buscadores no van a saber si esto es una página informativa o es una página de producto. Entonces, tenemos que tener como un punto medio entre esos contenidos que coloquemos en las páginas de productos de los e-commerce. Es importante, eso es una acotación que hizo John Mueller, que es un advocate de Google, y él siempre responde este tipo de interrogantes. Por ello lo traspasé aquí. Imágenes con atributo al definido y título del archivo con la keyword relacionada. Por ejemplo, si quieren colocarle en la imagen una marca de agua de su logo, lo pueden hacer, pero siempre el título y el atributo al que sea con el nombre del producto. ¿Por qué? Porque esto los va a ayudar bastante a tener una amplitud semántica. El precio del producto sí o sí tiene que ser visible. Hace unos años, un cliente de un e-commerce, de un mercado saludable, él no mostraba, o sea, tenía unos problemas de SEO porque, o sea, no, él no quería mostrar o mostraba los productos o los precios cuando las personas colocaban la ubicación, porque dependiendo del distrito que colocara tenía diferentes tipos de precios. Esto no es recomendable. El precio tiene que estar visible y rastreable sí o sí. Así de simple, así de sencillo. Ahora Google le está poniendo mucho ojo al e-commerce. Existe ahora Google Shopping, existen fragmentos para precisamente Shema para productos. Y bueno, debemos siempre tener el precio visible, rastreable y identificable por los usuarios y bots. Ajá. Enlaces internos a productos relacionados. Siempre tengan, o la plantilla que utilicen, verifiquen de que tiene estos enlaces internos. O sea, tal vez te puede interesar porque es una parte de cross-selling. El cross-selling es importante, o sea, la venta cruzada. De repente tengo la página de producto es de un micrófono. Bueno, ese micrófono puede ir con un paral, puede ir con un aro de luz, puede ir con una laptop, X cantidad de cosas. Entonces, siempre es importante, además que el interlinking, pues es una parte importante para la accesibilidad y rastreabilidad de los contenidos. Los breadcrumbs o migas de pan, ya clase 3 ya lo he dicho, son importantes, no son determinantes, pero sí son importantes y ayudan también a la navegación del usuario. Es prácticamente ya un estándar en diseño UX para web. El uso de marcado estructurado y metadatos, como les comenté, el Schema, los datos de Open Graph, de Twitter Cards, todo esto da mayor contexto semántico. Y uso de social proof, que son los testimoniales, las pruebas sociales, es importante si lo tienen o si tienen algún fragmento de si la plantilla que están utilizando tiene alguna opción de valoración del cliente. O sea, siempre es importante porque eso genera confianza. Normalmente cuando compramos un producto en un e-commerce grande y que sea un producto caro, nos vamos a esa parte de las valoraciones. Es importante también tener estrategias
de deleite de los clientes que nosotros vayamos adquiriendo y enviarles un correo después de que compren un producto para que hagan la valoración del producto y eso nos ayude bastante. Eso es prácticamente el social proof que debe tener una página de producto como tal. No tanto un video de una persona, porque eso es más que todo para servicios, pero en el caso, bueno, depende del tipo de producto también. Pues si es un producto muy costoso, pues sí sería bueno tener esto. Tener los dos, tener un video de clientes felices con su producto y tener el panel de valoraciones que pueda ser mm, validado. Claro, esto puede ser manipulado. Hay, por ejemplo, páginas que se llama, creo que es una de Trustpilot, que se encarga de hacer este tipo de valoraciones como un tercero y lo podemos colocar en nuestra página. Y ahora vamos con la estructura del contenido, pero para entradas de blog o artículos. Y aquí, al igual que un mínimo estándar SEO que brinde señales positivas. Igualmente que en los dos pasados, los títulos de la página, ya les comenté, debe estar optimizado con la keyword principal. Ya sabemos que los títulos tienen que tener una cantidad de caracteres o píxeles para que no se salgan de, el snippet que Google muestra. La URL tiene que ser amigable, o sea, ¿qué quiere decir con que sea amigable? Que no sea como estas URLs, por ejemplo, de aquí de los documentos de Google, que no son amigables realmente, pero esto es empleado para otra cosa. Y la URL amigable es, por ejemplo, la de esta captura que el nombre de mi dominio.com slash, si tengo alguna categoría, un subnivel, máximo un nivel. O sea, recuerden, creo que fue en la clase 3 o 4 que les comenté de que los subniveles que debe tener mis URLs tienen que ser lo más hacia la izquierda posible, lo más pegado hacia el dominio raíz. Importante, a menos que la categoría, por ejemplo, tenga diferentes tipos de categoría. Por ejemplo, tengo una categoría de electrónicos, por ejemplo, mi dominio.com slash electrónicos slash el nombre del producto. Evitemos utilizar URLs muy largas o con muchas profundidades, porque eso baja el link juice, que fue lo que vimos, o sea, Google Enlace, la autoridad, se puede ver disminuida. El título principal H1 con la keyword principal más intención de búsqueda, o sea, normalmente, bueno, es lo mismo que estamos colocando en el título, va a ir en el H1, en nuestro blog. Incluir la keyword principal al inicio del primer párrafo, estos son recomendaciones, realmente puede tener impacto, sí o no, pero ayuda bastante a la lectura, ayuda bastante a que se vaya identificando con el usuario y también ayuda bastante a los rastreadores. Podemos incluir una tabla de contenido, que es esta pequeña tablita que nosotros nos encontramos en los buscadores. Voy a darles un ejemplo. Ok, el ejemplo, recuerden siempre irse a una navegación privada para que la búsqueda sea lo más neutra posible. Y por ejemplo, aquí busqué data center. Entonces, ¿qué es un data center? Y si vemos, esto es una tabla de contenido. ¿Qué es lo que hace la tabla de contenido? Prácticamente me muestra la estructura de los títulos que yo tenga en mi artículo. Esto es importante porque estas tablas de contenido crean esto lo que se llaman site links o enlaces de sitio. Con esta tabla de contenido yo creo este tipo de estructura en mi resultado, que ayuda bastante y le da, o sea, tiene una mayor cantidad de espacio en el resultado de búsqueda, lo hace más atractivo para los usuarios y eso quiere decir que los sistemas están entendiendo a mayor profundidad de qué trata mi URL. Entonces recuerden las tablas de contenido, importante, en WordPress hay muchísimos plugins, en el caso de Hardcode, pues Handcode, sí, Handcode. Pues. En el caso del código hecho a mano, pues ya tendrán que decirle al desarrollador que lo cree. Los títulos H2 con sinónimos de la keyword principal y secundarias e intenciones de búsqueda, esto es muy importante. Por ejemplo, aquí mi título principal es Data Center. ¿Qué es un data center y cuál es su importancia? Y, por ejemplo, ¿cuáles son los tipos de data center? Beneficios de un data center físico y virtual, quién certifica un data center, qué hay en un data center, la red de data center peruanos. Esto es importante siempre, los títulos y las jerarquías, H2, H3. En estos títulos debemos incluir las intenciones de búsqueda. ¿Recuerdan la clase 2? Intención de búsqueda, cuando tenemos contenidos informacionales, qué es, para qué sirve, las características, los beneficios. O sea, responder todas las preguntas que podamos responder en un texto que pueda tener relación semántica directa y que no sea escribir por escribir. Importante. Enlaces internos hacia contenidos relacionados que sean de utilidad para el usuario con un anchor text exacto. En este caso, por ejemplo, aquí estoy Data Center y estoy enviándolo hacia la página de Data Center. Aquí estoy hablando de TIA 942B, estoy enviándolo hacia un blog que hable sobre TIA. Estoy aquí los envío hacia un blog que habla sobre fibra óptica. Y así sucesivamente. Si tenemos contenidos que puedan relacionarse con esta URL, les colocamos los enlaces. Ajá, contenidos multimedia, parte importante sobre todo ahora con esta época del IAT y del Google SG, los contenidos multimedia, pueden ser videos, pueden ser imágenes, son importantes, ayudan bastante, le dan mayor amplitud semántica y mejor usabilidad y mejor experiencia le vamos a dar a nuestros usuarios. También las listas.
los outlines, las negritas, las citas, las cursivas. Todo esto es importante para resaltar las partes que son necesarias resaltar. No vamos a resaltar todo en negritas ni cosas que no tengan importancia y vamos a hacer cosas que no necesitemos, siempre y cuando todo esto tiene que estar en la medida de lo posible. Si no es necesario, no se coloca. Así de simple. Y al igual que las otras páginas de servicios o páginas de productos, las imágenes con atributo alt y el título del archivo con la keyword relacionada, videos relacionados con el contenido, de ser posible, como hablé del contenido multimedia, y CTAs que inciten a los usuarios a realizar alguna acción. En este caso, podemos utilizar, si mi artículo habla sobre alguno de mis productos, pues podría colocarle aquí un botoncito, un banner, cualquier cosa que pueda servir como un CTA que incite un formulario de registro para que se registren a un newsletter, o un banner para llevarlos hacia una página donde puedan descargarse algún PDF con dejando sus datos, o sea, una llamada a la acción, en pocas palabras. Ok, ahora como la parte final, vamos con el Bench SEO, que es parte de la auditoría, o sea, hasta este punto ya vimos todo lo relacionado con la auditoría, el SEO on-page, off-page, vimos la parte del SEO técnico, del SEO local, de los contenidos. Y ahora vamos con la parte del bench. ¿Por qué esta parte es importante en una auditoría? Porque primero, ya establecí qué cosas a nivel de mi dominio debo mejorar. Y ahora voy a hacer una auditoría de cómo se encuentra mi dominio respecto a la competencia. Entonces, ¿qué es un benchmarking SEO? Básicamente, como lo vimos en la primera clase, cuando lo mencionamos, es el estudio de la competencia en el análisis de datos, procesos, productos, servicios y otros aspectos de marcas similares a la de nuestro activo digital. ¿Para qué lo hacemos? Se busca analizar las buenas prácticas on-page, off-page, el contenido, mejoras técnicas que dan señales positivas a los buscadores, porque si mi competencia está primero que yo, es por algo. Entonces debo analizar por qué mi competencia está arriba y yo no. Por eso es parte importante de la auditoría. Si la competencia está mejor posicionada que nosotros, ¿por qué? Eso es el objetivo principal de un benchmark. Entonces, paso para hacer un benchmarking, primero, análisis del SERP. Podemos ir a Google y verificar quiénes están en el top 3 para la keyword principal. O sea, ¿cuál es mi keyword principal? ¿Por cuál quiero yo estar allí? Por ejemplo, en mi caso, que soy un consultor SEO, ¿quiénes están de primero? Los que acabo de citar hace un momento, que son los amigos de Webpositor Academy. Y también tengo que verificar cuál es la intención con la que Google me está mostrando estos resultados. Por ejemplo, en este caso, si analizamos un poco, el primer resultado es un resultado informacional. O sea, Google está entendiendo, o sea, los sistemas de Google están entendiendo de que esto es una búsqueda informacional. Por ello, me entrega un resultado totalmente informacional. Entonces, cuando yo cambio la búsqueda por una intención un poco más transaccional, por ejemplo, consultor SEO en Lima, o sea, le estoy dando a entender a los sistemas de que estoy en la búsqueda de un consultor SEO cerca de mi domicilio, todo cambia. Por ejemplo, aquí viene SEO Attach, Digital SEO, Saúl Román Jiménez, un pata que lleva mucho tiempo haciendo buen SEO, Franklin Belén, LinkedIn, Víctor Rojas García, y yo no aparezco porque tengo mucho tiempo que no trabajo el SEO de mi página. Aquí estoy yo, abajo en segunda página. Pero bueno, eso ya es cuestión eso ya es problema mío, realmente. Pero de esto se trata. El bench, por ejemplo, si yo quiero verificar por qué estos tres están por encima mío, entonces me vengo y verifico. Utilizan un buen etiqueta, utilizan bastante títulos, descripciones, contenidos, enlaces internos, videos, llamadas a la acción, más contenidos relacionados con enlaces internos, más llamadas a la acción, preguntas frecuentes. Todo lo que acabamos de ver de una página de servicio está aquí. Tienen una forma de conversión, tienen un botón de WhatsApp. O sea, por ello, Google lo entiende bastante bien de que ellos son importantes. Y si le colocamos nuestra extensión SEO preferida, por ejemplo, aquí vemos el title, consultor SEO en Lima, SEO Attach, agencia de un especialista, tienen bastante headlines, estas son las estructuras de sus headlines, un solo H1, H2, H5, bastantes H2. Está bien estructurada, o sea, esta persona que lleva esta página sabe muy bien lo que hace y por ello la tiene posicionada en el primer lugar. Por ejemplo, este otro que es Digital SEO, consultor SEO en Lima, experto en crecimiento orgánico. También buen uso de títulos, buen uso de descripciones, dice exactamente de qué trata. Tiene un buen título, Gilman Vidal, consultor SEO, Lima, Perú. O sea, está utilizando la keyword principal, está utilizando su nombre personal y está utilizando la ubicación. Está bien hecho. Está Saúl.
que también hace uso de un título, Agencia SEO en Lima, expertos en posicionamiento web Perú. Un poco cargado, pero le funciona. Igualmente hace un buen uso de títulos, de textos. Él hace aquí un social proof. Tiene, por ejemplo, valóranos en Google, cosa importante. Me imagino que esto él los está sacando directamente de sus valoraciones en Google. A ver, bueno, aquí me pide que inicie sesión. Eh, Hace uso correcto de todo lo que ya hemos visto, lo cual me parece excelente. Entonces, ¿cuál es el paso uno? Análisis el hacer. ¿Por qué estas personas están por encima de mí o estas empresas están por encima de mí? Y lo voy verificando. Entonces, puedo utilizar mis herramientas SEO, podemos hacer un análisis general de la competencia, podemos ir a nuestra herramienta de confianza y analizar el dominio en busca de cuál es el puntaje de repente de este dominio, el análisis del tráfico orgánico en búsqueda del keyword de alto valor. En mi próximo video vamos a ver un poquito más a detalle cómo utilizar la herramienta, el perfil del enlace para determinar si el perfil es natural o lo han manipulado, si ha comprado enlaces, si ha utilizado algún tipo de técnica Black Hat para off-page, la cantidad de keywords por segmentos, el hacer, por ejemplo, qué keywords tienen en el top 3, en el top 10, en el top 20, podemos utilizar esas keywords, podemos ver cuál es la URL relacionada con esas keywords y ver cuál es cómo están desplegando el contenido y hacer cosas similares en nuestro sitio. También podemos hacer análisis general, podemos ir a los datos y determinar prácticas como el uso de keyword, intenciones de búsqueda, tipos de enlaces, segmentación del tráfico. Podemos hacer un análisis on-page, o sea, ir allá mismo e ir documentando. Luego el análisis de datos, vamos a la página del competidor y analizamos lo que ya vimos ahorita, el uso de las keywords en los metadatos importantes, el tipo de arquitectura de enlazado interno que están utilizando, la estructura del contenido, el uso de los headings, de las listas, del marcado estructurado, de las imágenes, de los videos, o sea, qué es lo que están haciendo ellos para estar allí y qué es lo que debería hacer yo para poder competir contra ellos. Y por último, el paso número 4, lo que nos toca es analizar. Una vez recolectados los datos, debemos analizarlos, interpretarlos para hacer las recomendaciones y enlistar las acciones. Por ejemplo, esto es parte de las acciones y recomendaciones que hice en una auditoría. Era imperativo canonicalizar el dominio para eliminar el contenido mixto. Tenían problemas de contenido mixto. ¿Se acuerdan del contenido mixto? Cuando una URL posee exactamente el mismo contenido en diferentes versiones, con HTTP, sin HTTP, con www, sin www. Bueno, eso es contenido mixto. Añadir mejores textos a los productos, categorías y home. O sea, esta página tenía muy poco contenido. Prácticamente, por ejemplo, creo que vendían baterías. Entonces, la descripción del producto, batería de 110. Eso era toda la descripción del producto. Se les recomendó añadir textos a los productos, categorías y al home. O sea, textos más rastreables, textos que podrían ser analizados por los motores de búsqueda y que ayudaran a los usuarios a entender más rápido qué es lo que vendes y cómo lo vendes. Añadir metaetiquetas y marcado estructurado Schema. Esta página tampoco ninguna URL tenía ni siquiera las metaetiquetas básicas, ni marcado estructurado tampoco. Realizar un estudio de palabras clave para determinar por qué término se debe posicionar la marca en buscadores. Eso también es parte importante, la clase número 2. Rediseñar el home del blog y el key visual de las entradas. O sea, era bastante escueta esta página. Realizar al menos 4 publicaciones al mes en el blog que ataquen las keywords principales. En este caso se le recomendó, se le hizo el keyword research, se le hizo una grilla de publicaciones y ellos ya se tenían que encargar de desarrollar esos contenidos. Crear una estrategia para la adquisición de backlinks. Una de ellos era crear contenidos de alto valor, la otra era hacer guest posting y la otra era comprar enlaces. Hacer uso de lead magnet que incite a la conversión. Un lead magnet puede ser es un CTA también, un magneto de leads. Eh, Compra aquí, compra allá, descuento de tantos, regístrate para obtener mejores descuentos, ofertas, cosas así. Y crear unas páginas para la categoría o categorías principales con textos rastreables y enlazarlas al menú principal. Esta página no tenía páginas de categoría, eran puros enlaces que no llevan hacia ningún lado. Y bueno, esas fueron partes de las recomendaciones. Y una vez que ya tenemos todo esto, ya hemos hecho la auditoría, hemos verificado los criterios on-page, off-page, técnicos de contenido local, hemos hecho el bench, hacemos algo que se llama Gantt, que es una herramienta de planificación y gestión de proyectos que te ayudará a visualizar las tareas y principales hitos de forma práctica y nos sirve para llevar el control de las acciones de la auditoría. Simplemente un Excel con la lista de tareas, el tiempo aproximado, cuándo la idea de hacer y ya. Esto es más que todo para clientes que están acostumbrados a trabajar con Gantt, se les hace y se les entrega como para que tengan un mapeo del valor de nuestro trabajo que estamos haciendo. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya servido esta clase. En el PDF hay algunos recursos. Recuerden que ustedes también pueden hacer sus propias investigaciones. Esto es un mundo muy amplio. Esta es mi verdad sobre las auditorías. Pueden haber otras personas y otros profesionales que tengan sus verdades sobre las auditorías, pero esta es la forma en que yo lo hago. Lo he hecho profesionalmente ya por varios años. Cobro dinero por hacer este tipo de cosas.
y me los pagan, y hay clientes que han obtenido resultados. Todo depende también de la disposición del cliente. Eh, Normalmente cuando se hace una auditoría se cobra únicamente por hacerle un entregable, las recomendaciones, una consultoría y ya. Si ustedes quieren involucrarse en la creación de contenidos, la creación, son desarrolladores, ya es cuestión ya de cada persona. Pero yo normalmente, como tengo mi trabajo, pues me limito solamente a ser consultor. No me entrego mucho al cliente porque, o sea, necesito agilidad y movimiento. Entonces, ya saben, esta clase número 6 se basa en lo que es la auditoría SEO. Ya vimos cuáles son los puntos necesarios para realizar una auditoría eh, integral y bastante básica. Esto es una clase que busca de básico intermedio. No nos vamos a meter en aguas tan profundas, pero sí es importante de que desde la clase 1 hasta esta clase ustedes tengan las herramientas para que tengan criterio a la hora de evaluar un sitio web. Entonces, hasta aquí llega esta clase. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos. Y los dejo con este lema del lobo de Wall Street, que dice, si lo intentan y fracasan, está bien. Muchos ni siquiera lo intentan. Así que todo intento, o bueno, no es tanto intento, toda acción es ganancia. Así fracasen, no importa. Hay ganancia. Es algo que se puede aprender del error. Los errores duelen, sí, pero podemos aprender de ellos. Así que muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del video. Si les gustó, denle like, comenten, compartan, suscríbanse o simplemente miren el video. Y muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima clase donde analizaremos un poco más a profundidad una auditoría que he hecho yo en el tiempo. Así que muchas gracias por estar aquí y esto es SEO Libre. Gracias.